Ahoj studenti, dobrý den, dobré ráno, dobrý večer. Jak se máte? Dnes se budeme učit o bytě, o domě a o vybavení, o barvách a o nábytku. V této lekci se naučíme slova nábytku, vybavení a barev. Takže nábytek, vybavení, barvy. To se budeme učit. A také se budeme učit akuzativ a nominativ plurálu. En esta clase quiero tomarlo rápido porque son mayormente es vocabulario, pero luego hay un poco de gramática. Vamos a repasarlo, explicarlo un poquito en este video, pero todo el resto va a estar en la clase abajo, en las notas, en algunos dibujos, gráficos y todo esto. Entonces, vayamos directamente al vocabulario. Aquí tienes una tabla de las palabras que puedes aprender y esta tabla la puse sobre todo por el plural, porque en esta clase vamos a aprender un poco del plural y entonces, como ves, tenemos algunas palabras en masculino, en femenino y muy pocas en neutro. Y yo siempre puse una nota como F como femenino, M como masculino. Y puedes ya ir notando un poquito de una regla, cómo se crea el plural. Tenemos postel. Postel, dvě postele. Una cama, dos camas. Židle, dvě židle. Skříň, dvě skříně. Stůl, dva stoly. Cuidado, aquí cambia la raíz un poquito. Křeslo, dvě křesla. Koberec, dva koberce. Pohovka, dvě pohovky o gauch, dva gauche. Ahí hay una poquita diferencia, pero mayormente es lo mismo. Sofá. Lampa, dvě lampy. Vana, dvě vany. Sprcha, dvě sprchy. Lednička, dvě ledničky.